Estimado profesor, bienvenido a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Como parte de tu ingreso, es importante que conozcas las características del modelo educativo y la labor docente en la universidad, mismas que serán abordadas a través de 2 módulos en este complemento de curso de inducción. Comenzaremos por el primer módulo, actividades docentes del sistema de gestión de calidad. Antes de iniciar, recordemos nuestro modelo del sistema de gestión de calidad. 1. Es necesario identificar que nuestro cliente directo son los estudiantes que deciden cursar un programa educativo en la institución. 2. El alcance del sistema de gestión de calidad comprende el desarrollo y provisión de servicios educativos de nivel superior basado en el modelo educativo de competencias profesionales, es decir, nuestro servicio es la educación de nivel superior. 3. Dentro del sistema de calidad se decretan 2 procesos relacionados con el cliente. El primero de ellos es el proceso de gestión de la calidad educativa, cuyo objetivo, estrechamente relacionado a nuestro servicio, es el de proveer a la comunidad estudiantil servicios educativos de calidad para la formación basada en competencias profesionales de los niveles de técnico superior universitario y licenciatura. Para ello, comprende actividades que van desde el procedimiento de admisión, inscripción y reinscripción, pasando por la programación académica, la planeación docente, visitas al sector productivo, estadías, evaluación del aprendizaje, incluyendo evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de suficiencia, registro de bajas, actividades de tutoría individual, grupal, asesorías, registro de faltas y calificaciones, impartición de acciones remediales hasta finalmente concluir con el proceso de titulación. 4. Dentro de los procesos relacionados con el cliente se encuentra también el proceso de medición, evaluación y mejoramiento de la calidad educativa, cuyo objetivo es garantizar la calidad y la mejora continua del servicio educativo. Para ello, se apoyan actividades como la revisión del sistema de gestión de calidad, la elaboración y control de documentos y registros, la evaluación y retroalimentación de los productos y o servicios ofrecidos a través de instrumentos como la encuesta docente, encuesta de servicios, clima laboral y encuesta de empleados, monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje, seguimiento de egresados, el buzón SOS, la auditoría interna, la detección de productos no conforme, incluyendo la implementación de acciones preventivas, correctiva y acciones de mejora continua. 5. A la cabeza de este sistema se establece el Comité de Calidad, como un equipo integrado por los múltiples departamentos al interior de las direcciones académica, de vinculación, administración y finanzas y finalmente rectoría. Este órgano se encarga de la revisión y desarrollo eficaz del sistema de gestión de la calidad. 6. Dentro de los procesos de soporte se establece el sistema de gestión administrativa, el cual resume los procesos de las siguientes actividades: contratación y capacitación de personal, elaboración y seguimiento del POA, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, adquisición de acervo, gestión de recursos materiales, solicitud de publicaciones, organización de eventos y apertura de talleres culturales y deportivos. Como podemos observar, para el personal docente, las principales tareas se encuentran contenidas en el proceso de gestión de la calidad educativa. Para facilitar el entendimiento de las actividades a desarrollar, las hemos dividido en 3 secciones a analizar: antes, durante y después del cuatrimestre. Previo al inicio del cuatrimestre, el profesor-profesora deberá centrar sus actividades en la elaboración del plan de trabajo docente. El plan de trabajo por asignatura incluye unidades, temas, objetivos de aprendizaje, instrumentos de evaluación, evidencias de aprendizaje, fuentes de información y la secuencia didáctica que se llevará. Los métodos para desarrollar el inicio, desarrollo y cierre de clase se abordarán durante el segundo módulo. El formato a emplear para la elaboración del plan de trabajo docente es el F-CE-01, disponible en la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad. También, dentro del plan de trabajo, el profesor podrá incluir actividades complementarias de aprendizaje como prácticas en laboratorios, prácticas de campo y visitas al sector productivo, mismas que deberá consensuar con la subdirección de carrera y realizar la solicitud formal a las áreas correspondientes
como el Departamento de Prácticas y Visitas y encargados de laboratorios. Para ello, te invitamos a leer a detalle el apartado de visitas al sector productivo y prácticas de laboratorio. Una vez elaborado el plan de trabajo, este deberá ser entregado de manera electrónica a la subdirección de carrera para una revisión aleatoria. De igual forma, la información general de los contenidos, así como los criterios de evaluación y el código de comportamiento dentro del aula, deberán ser expuestos ante el grupo impartido. Durante el cuatrimestre, las actividades a desarrollar son las siguientes. Impartir las sesiones de clase conforme los criterios de apertura, desarrollo y cierre, y realizar el pase de lista. Los registros deberán efectuarse en el formato F-CE-03, lista de control. Justificar faltas acreditables. Cuando el o la estudiante presente faltas durante el desarrollo de las sesiones, estas podrán ser justificadas siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en el instructivo IT-CE-04, justificación de faltas. Es importante mencionar que la justificación no validará las prácticas desarrolladas en el programa académico durante la ausencia del o la estudiante, por lo que podrán establecerse las acciones remediales que en su caso correspondan. El profesor/profesora de asignatura podrá justificar directamente hasta 3 inasistencias por estudiante durante el cuatrimestre. A partir de la cuarta solicitud de justificación, el profesor/profesora deberá comunicar vía correo electrónico al subdirector o subdirectora de carrera tal situación para su valoración y eventual autorización. La política de retardos quedará a discreción del profesor/profesora de asignatura. Sin embargo, se recomienda considerarla únicamente durante la primera sesión de inicio de clases. El procedimiento, por su parte, es bastante sencillo. Después de una ausencia de clase, el o la estudiante puede solicitar la justificación de la misma directamente con el profesor o profesora de asignatura durante los 3 días consecuentes. Las formas autorizadas para justificar las faltas de asistencia de los o las estudiantes son: enfermedad, presentando el documento probatorio de su enfermedad o un justificante oficial de la institución médica de su competencia. Trabajo, presentando una carta membretada explicando el motivo de su inasistencia y debidamente firmada por su jefe o jefa directo o el área de recursos humanos, familiar o personal, para lo cual deberá elaborar una carta protesta donde, bajo protesta de decir verdad, manifiesta los hechos que le impidieron asistir a clase. Una vez realizada, deberá pasar con el tutor o tutora de grupo para su validación y firma, para posteriormente presentarla al profesorado. Y finalmente, académica, cuando la inasistencia se origine por alguna actividad institucional, y bastará con una notificación vía correo electrónico al subdirector/subdirectora de carrera o al tutor/tutora al profesorado correspondiente. El profesor/profesora analiza la justificación y, en caso de aceptación, procede a modificar la falta en el formato de Excel lista de control, colocando la letra J e insertando los comentarios que observe el tipo de justificación y el documento probatorio mostrado. En caso de realización de prácticas o visitas al sector productivo, el profesor será el responsable de coordinar la logística de traslado y presentar los reportes ante las instancias correspondientes. De manera similar, las prácticas de laboratorio requieran solicitudes especiales para materiales y formatos de reporte dependiendo del tipo de laboratorio y el programa educativo. En el caso particular y exclusivo del profesorado de tiempo completo, estos se encargarán de la impartición de sesiones formativas e informativas a su grupo tutorado, conocidas como tutoría grupal. Estas sesiones, basadas en un mapa temático acorde a cada cuatrimestre, tiene por objetivo mejorar el desarrollo personal y académico de los estudiantes a través de orientación institucional. La descarga de los materiales de apoyo y los registros de asistencia se llevarán a cabo a través de una plataforma denominada Sistema Canán. Podrán consultar más información de esta actividad en el instructivo de tutoría grupal con el código IT-CE-03. Evalúa de manera continua el saber hacer, saber y ser, aplicando diversas herramientas didácticas para evaluar el dominio del saber, el saber hacer
y el saber ser del programa de estudios. Registra los resultados de valoración en la lista de control F-CE-03. Imparte asesorías. Si durante la evaluación de saberes la estudiante presenta bajo rendimiento, el profesor o profesora de asignatura podrá ofrecer una asesoría o guía académica de las unidades de enseñanza-aprendizaje en las cuales presenta deficiencias. Para llevar un mejor control y evidencia de estas medidas, deberá registrar la información de las asesorías impartidas en el historial de asesorías. Determina las calificaciones parciales de los estudiantes. Con base en los resultados de las diferentes actividades contenidas en la lista de control F-CE-03 y registra los resultados en el sistema de control escolar, conforme las fechas indicadas en el calendario escolar. Cabe mencionar que los porcentajes asignados a cada saber son del 60% para el saber hacer, 25% para el saber y 15% para el ser. En caso de no cumplir con el 80% de asistencia, la calificación máxima alcanzable será de 7. Al término de cada parcial y conforme los periodos marcados en el calendario escolar, aplica acciones remediales a estudiantes de bajo rendimiento o reprobación que cumplan con los requisitos. Se negará la aplicación de la acción remedial cuando el estudiante no cumpla con el criterio de asistencia mínima del 80% o el estudiante presente fallas reiteradas en la entrega de los compromisos de la asignatura, trabajos, proyectos, etc. Siendo algunos ejemplos: incumplimiento de la entrega, entregas tardías, trabajos incompletos, trabajos sin estructura, trabajos de escaso contenido, entre otros. El alcance de la acción remedial lo determinará el profesor-profesora, pudiendo incluir, entre otros, uno o varios temas, actividad o actividades, examen o exámenes, y saberes de las sesiones impartidas del parcial correspondiente. Es importante mencionar que la calificación de la acción remedial no podrá ser mayor que 8 y deberá registrarse en la lista de control F-CE-03 sobre la calificación previa, inclusive si la calificación alcanzada fuese menor a la inicial. Para diferenciarla de las calificaciones regulares, se sombreará la celda en amarillo y se insertará el comentario con la calificación inicial y la actividad asignada. Si al término del parcial y después de la aplicación de remediales presenta estudiantes reprobados en la asignatura, deberá registrar en el apartado correspondiente de la lista de control las causas atribuibles a su reprobación. Al término, deberá emitir vía electrónica la lista de control de cada asignatura al tutor-tutora del grupo correspondiente, datos que les servirán para la atención personal de los estudiantes. Otra actividad exclusiva del profesorado de tiempo completo es la detección, atención y canalización de aquellas estudiantes que requieran atención por medio de la figura del tutor individual. La primera sesión se realizará de manera individual con la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso, para conocer información general y complementar la ficha del estudiante en el sistema Mi Escuelita. Serán sujetos de tutoría individual programada aquellas estudiantes que presenten alguna de las siguientes condiciones: en riesgo de baja temporal, en riesgo de baja definitiva y estudiantes en grupo vulnerables. Es importante mencionar que los casos de estudiantes detectados por profesor-profesora de asignatura que requieran algún tipo de atención podrán ser canalizados de manera directa con el tutor-tutora. De igual forma, los estudiantes podrán solicitarla por iniciativa propia. La detección de entrevistas se realizará de manera posterior a la captura de calificaciones del primer y segundo parcial para tener conocimiento del estatus académico. Dependiendo de la entrevista, los tutores podrán tomar como vías de acción la atención personalizada, la retroalimentación con profesorado de asignatura, la canalización para plática orientativa con profesional de psicopedagogía o la canalización con la subdirectora de carrera. El tutor de grupo será el responsable de dar seguimiento hasta su cierre a cada uno de los casos presentados. Al igual que en la actividad de tutoría grupal, los registros de las sesiones individuales se realizarán a través del sistema Canán, mismos que serán analizados en juntas de retroalimentación sostenidas con la subdirección de carrera. Para mayor detalle, consulta el instructivo
IT-CE-02 Tutorial Individual. En aquellos cuatrimestres donde los estudiantes se encuentran realizando prácticas en el sector productivo, la actividad de tutoría se concentrará en la retroalimentación y revisión de memorias de titulación. Emite reporte de bajas por grupo tutorado. Después de cada periodo parcial o conforme a la solicitud de subdirección, deberá registrar en el sistema Canan la información de los alumnos que causaron baja del programa educativo, así como las causas atribuibles para análisis y tratamiento por la subdirección de carrera y la dirección académica. Esta actividad es exclusiva de los PTC. Al término del cuatrimestre y conforme al calendario escolar, determina las calificaciones finales de los estudiantes con base en el registro de la lista de control y registra los resultados en el sistema de control escolar. En caso de que el estudiante no acredite el cuatrimestre de manera regular, diseña y aplica la evaluación extraordinaria. El diseño y/o protocolo de evaluación deberá comprender la totalidad de los contenidos abordados durante el curso de asignatura y ser entregado de manera electrónica al subdirector de carrera para garantizar la transparencia en la aplicación. El estudiante, por su parte, deberá realizar el depósito por concepto de pago de derechos de evaluación extraordinaria en los medios determinados por la Dirección de Administración y Finanzas. Cambiará la fecha de depósito por un comprobante de pago referenciado en el Departamento de Contabilidad y entregará la copia al profesor de asignatura correspondiente para su registro. Una vez gestionado el pago, el profesor aplicará la evaluación de acuerdo a las fechas establecidas. Una vez obtenidos los resultados, modificará en el sistema de control escolar las calificaciones reprobatorias por las obtenidas en la evaluación extraordinaria. Finalmente, entrega copia del comprobante y de la evaluación extraordinaria al tutor de grupo para cualquier aclaración que pudiese presentarse. Para concluir, y dependiendo del tipo de contratación, existen algunas actividades que deben concretarse para cerrar de manera adecuada el cuatrimestre. Genera el reporte de calificaciones de grupo. Este reporte de calificaciones finales, y en su caso el reporte de calificaciones extraordinarias por asignatura por grupo, se obtiene e imprime del sistema de control escolar, en el apartado de grupos, calificaciones. El ejemplo lo podrán encontrar en el formato F-CE-13, reporte de calificaciones, mismo que deberá ser firmado y entregado en original al Departamento de Servicios Escolares para su resguardo. Solicitud de carta de liberación, solo profesorado con contrato por tiempo determinado. Una vez concluidas las actividades docentes, solicita a la subdirección de carrera, a través del asistente de dirección, se tramite la carta de liberación, identificada con el formato F-CE-17, que manifiesta la conclusión efectiva de las actividades como docente. Generación del reporte de actividades, solo profesorado de tiempo completo. Como PTC de la institución, las actividades realizadas se dividen en diversas categorías como investigación, vinculación, docencia, gestión, entre otras. Durante las últimas semanas de clase, el profesor deberá generar el reporte de actividades donde describe aquellas desarrolladas a lo largo del cuatrimestre dentro de estos rubros. El formato para su registro es el F-CE-25, reporte de actividades, y en caso de ser necesario, deberá anexar la evidencia de la información registrada y remitir de manera electrónica al subdirector de carrera. Es importante mencionar que este formato fungirá como insumo para la evaluación de desempeño docente, mismo que en el caso del profesorado de asignatura equivaldrá a la evaluación docente aplicada por los estudiantes a mediados del cuatrimestre. De manera general, sin ser exclusivas, estas son las actividades que deberás realizar como docente de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Sin más preámbulo, daremos inicio al siguiente módulo, el modelo educativo basado en competencias. El presente material tiene por objetivo que conozcas las generalidades del enfoque educativo basado en competencias profesionales, así como las implicaciones para el desarrollo de una clase bajo dicho enfoque. Los temas que se abordarán son: A. Enfoque educativo basado en competencias profesionales. B. Planeación de una clase. Antes de dar inicio con el tema, te pido que por un momento reflexiones la pregunta: ¿qué sé del enfoque educativo basado en competencias profesionales? Anota tus conocimientos previos en alguna hoja blanca
Al finalizar la presentación, compara tus respuestas y los conocimientos obtenidos durante este tiempo. Adelante. Iniciaremos conociendo algunos datos históricos. En 1993, la UNESCO inicia con una serie de conferencias regionales acerca de políticas y estrategias para la transformación de la educación superior en América Latina, en África, Asia, Europa y los países árabes. Es cuando se sientan las bases para generar una nueva propuesta educativa que responda a las demandas de la sociedad actual. Sin embargo, fue hasta la publicación del informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, La educación encierra un tesoro, cuando se establecieron los cimientos de una educación basada en competencias. Dicho informe fue realizado por especialistas de diversas partes del mundo y diversas disciplinas como educación, sociología, economía y política. Contiene la esencia del enfoque educativo basado en competencias profesionales. Al finalizar la presentación, te invito a revisar el documento que encontrarás en la siguiente liga. Para el objetivo antes planteado, iniciaremos definiendo el concepto de competencia, que de acuerdo con el autor Pimienta, 2012, es un término polisémico. Algunas definiciones son las siguientes. Inciso A. Competencias como la acción de competir para ganar. Inciso B. Competencias como realizar algo que es de nuestra incumbencia, es decir, que nos corresponde o compete hacer. Inciso C. Finalmente, competencias como estar apto para alguna actividad, ser competente. La tercera definición la consideraremos como concepto de competencias en el enfoque educativo que estamos analizando. Como puede notarse en la definición, una competencia implica que los alumnos respondan de manera efectiva y eficiente a una determinada actividad. En este caso, los aprendizajes. Para esto es necesario que el profesor tenga muy presente qué aprendizaje quiere desarrollar en sus estudiantes, cómo lo quiere, bajo qué circunstancias, de tal manera que el profesor pueda observar el aprendizaje y el estudiante sepa lo que se quiere de él. Una vez analizado el concepto de competencia, es importante conocer qué integra una competencia. En este caso, las competencias están formadas por 3 dimensiones a las cuales denominaremos saber o saber conocer, saber hacer y saber ser. Es importante que cada una de estas dimensiones puedan ser trabajadas en las sesiones de clase, ya que si solo se trabajara la dimensión del saber conocer o solo la dimensión del saber hacer, entonces no estaríamos hablando del desarrollo de competencias, sino de aprendizajes dispersos. De tal manera que una competencia es la integración o cohesión de las 3 dimensiones. Ahora bien, analizaremos las dimensiones de unas competencias. Como se mencionó con anterioridad, son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. El saber conocer es el conjunto de conocimientos factuales y declarativos que son necesarios para el aprendizaje, lo que comúnmente denominaremos como conocimiento teórico. Esta dimensión está formada por los conceptos, teorías, definiciones, constructos, etc., correspondientes a las diferentes disciplinas. El saber hacer implica el conjunto de habilidades, destrezas y procedimientos que el estudiante realizará para demostrar el uso o aplicación de los conocimientos factuales y declarativos, de tal manera que pueda poner práctica lo aprendido, lo que nos indica que en la clase el alumno es quien tiene mayor protagonismo y mayor actividad física y cognitiva, de tal forma que el profesor debe crear esos espacios que posibiliten poner en práctica lo aprendido y no limitarse a las expositivas. El saber ser implica los valores y actitudes que el alumno debe desarrollar junto con los conocimientos y habilidades, es decir, que los aprendizajes trasciendan a un plano de formación integral como profesionista y persona, de tal manera que la educación basada en competencias profesionales busca en el alumno una formación integral a través del aprendizaje, considerando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Otro aspecto importante para comprender qué es una competencia es conocer cuáles son sus características. ¿Qué atributos tiene? El concepto de atributo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
lo define como una cualidad de un ser o lo que enuncia al sujeto. Por lo tanto, una cualidad es un elemento que distingue o es inherente a un ser o sujeto. En el caso de las competencias, los atributos son los elementos que conjuntados dan estructura integral de las competencias. Es decir, que falta de alguno de los atributos, no estaríamos hablando de competencias. Los atributos de las competencias determinan en gran manera el sentido de un proyecto de formación por competencias. En las universidades tecnológicas es la consideración de estos atributos reflejados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que fundamenta el desarrollo del saber, hacer, ser e innovar, que son los 4 ejes fundamentales que orientan el modelo educativo que la sustenta y les da vida en el marco de comunidad que las rodea. Por lo tanto, la competencia necesariamente tiene que contener cada uno de los atributos que se analizan a continuación. A. El desempeño es la manifestación de la competencia, ya que la competencia como tal no es visible. Se hace visible a través del desempeño como expresión concreta de los recursos que pone en juego un individuo para actuar. Para poder actuar un individuo necesita recursos y la meta llegar con los recursos, que denominaremos actuación. 1. Los recursos no son los operativos, estos deben ser recursos intelectuales, afectivos y operativos, lo que lleva a asegurar que nadie puede desempeñarse de manera satisfactoria si no hay determinados conocimientos, que no siempre tienen que estar explícitos, ni siempre tenemos que haberlos adquirido por la vía del conocimiento formal dentro de las disciplinas o de un proyecto escolar. 2. Actuación es el resultado que se espera observable en el alumno en el contexto específico, es decir, la respuesta concreta de saber hacer del alumno. B. Aplicación en un contexto específico hace referencia a que nadie se hace competente para todo, ni para todos los lugares, ni en todas las condiciones. Ello exige reconocer que toda competencia general se materializa en contextos de aprendizaje y contextos de aplicación específicos. De ahí la importancia de definir condiciones al determinar el tratamiento didáctico de una competencia particular. Por ejemplo, un alumno de gastronomía tendrá que ser competente o tener mayores competencias para trabajar en la cocina de un restaurante más que un alumno formado en otra área, pero que se ven en la necesidad de trabajar en una cocina. C. Integración. El concepto de integración hace referencia a la visión de totalidad, pues la competencia se puede analizar en sus distintos componentes, pero esos componentes separados dejan de ser parte de la visión de competencias. Por ello, se plantea que a la competencia le es inherente la concepción modular. La estructuración en módulos constituye una de las herramientas distintivas y más válidas para concretar el enfoque de competencias. La estructura curricular modular no es nueva, forma parte de los múltiples intentos por lograr una visión globalizadora e integradora de currículo, que busca contrarrestar los efectos nocivos de la estructura curricular por asignatura. Lo novedoso está en cómo se estructura lo modular en la alternativa de formación de competencias, en oposición a cómo se ha concebido este tipo de estructura dentro de un paradigma conductual. D. Nivelación. Este atributo hace referencia a la transferibilidad que, unido a la integración, constituye los rasgos distintivos de las competencias. La determinación de niveles en el desarrollo de una competencia es convencional. No puede ser universal si tenemos en cuenta que al establecer niveles se pretende ir obteniendo logros graduales en el camino hacia la competencia y que los logros dependen del desarrollo de los estudiantes y de los contextos concretos en los que se da el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes poblaciones estudiantiles. E. Normalización. Una norma de competencia es un padrón de medida, una referencia de actuación y una objetivación de las expectativas que existen entre los actores con respecto a los desempeños esperados en el campo del trabajo. Las normas de competencia representan un marco de referencia muy importante en los procesos de formación y de evaluación. Ellas pueden ser utilizadas en los campos siguientes: formación profesional o de base, formación continua, certificación de aprendizajes provenientes de la experiencia laboral, selección de personal, evaluación de personal.
La importancia de conocer los atributos de una competencia radica que el profesor tendrá una visión amplia de su campo de acción al trabajar con el desarrollo de competencias y no desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes por separado o limitándose al desarrollo de un solo elemento y sin considerar las condiciones para su desarrollo. Una vez conocidos los atributos de una competencia, centraremos la atención en la clasificación de las competencias desde una concepción del origen de las clasificaciones de forma general hasta la específica para las universidades tecnológicas. En este sentido, en la vida diaria, los seres humanos enfrentamos diferentes dificultades. Para solucionar estas dificultades, requerimos de 3 tipos de competencias humanas: cognitivas, afectivas y praxeológicas. Esta hace referencia a los procesos mentales como la toma de decisiones, manejo y expresión de afecto, y de la metodología en sus actuaciones o práctica diaria. Bien, este es nuestro primer acercamiento a una clasificación de las competencias. Sin embargo, considerando el objetivo de esta presentación, abarcaremos una clasificación que hace referencia a 2 criterios de la clasificación: competencias académicas o del ámbito educativo y las competencias laborales. Ahora, analizaremos de forma particular esta clasificación. Competencias académicas. Básicas. Se denominan competencias básicas a aquellos patrones de comportamiento que los seres humanos necesitamos para poder subsistir y actuar con éxito en cualquier escenario de la vida. Estas competencias requieren de una formación integral que abarca las dimensiones y procesos que relevan la integridad del ser humano. Esas dimensiones apuntan hacia lo biológico, lo intelectual, lo socioafectivo y lo interpersonal. Sirven como punto de partida a todas las acciones. Genéricas. Generales hace referencia a campos de estudios más extensos y que se encuentran relacionados con el perfil de egreso, tomando como referente la titulación, mientras que las específicas están más ligadas a los objetos que se estudian en una materia determinada, por lo que adquieren la denominación de competencias disciplinares. Específicas. En el mundo educativo, las competencias específicas y particulares son las que tienen que ver con las distintas disciplinas en que se divide el conocimiento humano. Por ello, también se les identifica como competencias disciplinares dentro de las diferentes áreas de conocimiento. Cognitivas y sociales. Muchos autores señalan que la actividad básica que debe considerarse en las actuaciones cognitivas es la de procesamiento de la información, y otros engloban dentro de la actuación cognitiva a todo aquello que apunte a pensar, gestionar, construir, proponer y actuar con contextos de manera autónoma, eficiente, productiva y crítica. Ahora bien, las competencias sociales se relacionan con la toma de decisiones cotidianas, llevando la competencia a la acción, considerando los métodos de influencia y las formas comunicativas para lograrlo. Esto afianza la importancia de desarrollar un pensamiento divergente que permite la adaptación al cambio y el desarrollo de iniciativas creadoras y de calidad, fundamentadas en la interdependencia de los componentes cognitivos, afectivos y conativos de toda acción. Competencias laborales. De acuerdo con el CONOCER, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral de México, es la capacidad productiva de un individuo que se define y se mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y no solamente de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. Estas son necesarias pero no suficientes para sí mismas, para el logro de un desempeño efectivo. Competencia profesional. Posee una competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión. Puede resolver problemas profesionales de forma autónoma o flexible y está capacitado para colaborar con su entorno profesional y en la organización del trabajo. Competencia ocupacional. La competencia ocupacional es la posesión y desarrollo de habilidades y conocimientos suficientes, actitudes apropiadas y experiencias para lograr éxito en los roles ocupacionales. Competencia técnica. Relacionadas con el aspecto laboral y la capacitación profesional en lo que respecta a su actualización y al fortalecimiento y desarrollo de conocimientos y capacidades. Competencia de gestión.
se relaciona con la capacidad de uso y administración de recursos humanos, institucionales o materiales, para el logro del éxito en el modelo de formación profesional. Competencia de transferencia. Competencia de transferencia e innovación. Capacidad para crear, motivar, promover, emprender, innovar y producir. Ahora, es importante establecer una distinción entre el concepto de competencia y otros términos cercanos que tienden a usarse indistintamente para referirse a competencias, como sinónimos del concepto, con la intención ante la correcta referencia y uso de los mismos. Estos términos son: inciso A, inteligencia. Es la estructura general mediante la cual los seres vivos procesan la información con el fin de relacionarse con los entornos en los cuales se hallan inmersos, con base en procesos de percepción, atención, memoria e inferencia. Su diferencia de las competencias radica en que las competencias son propias de los seres humanos y constituyen una puesta en actuación de la inteligencia en proceso de desempeño específicos ante actividades y problemas, buscando la idoneidad. B. Conocimientos. Son representaciones mentales sobre diferentes hechos. Existen dos tipos de conocimiento: el declarativo y el procedimental. Se diferencian de las competencias en el sentido que las competencias se basan en el conocimiento, pero además implica la puesta en acción de éste con autonomía, autocrítica, creatividad y fines específicos. Además, las competencias integran en toda actuación el qué con el cómo, dentro del marco de resolución de problemas. C. Funciones. Se expresan las actividades que una persona debe ejecutar con el contexto laboral. Se diferencia de las competencias ya que en una clase específica de competencias, las competencias laborales también tienen como base la realización de actividades de trabajo, pero, además, implican la actuación en idoneidad, la articulación del saber hacer con el saber conocer y el saber ser, y los criterios bajo los cuales el desempeño puede considerarse competente. D. Calificaciones profesionales. Se ha empleado el término de calificaciones profesionales para referirse a la capacidad general de desempeñar un conjunto de tareas y actividades relacionadas con un oficio. Las calificaciones eran la base para establecer los salarios y se determinaban por la antigüedad de los empleados y el diploma acreditivo de sus estudios. Se diferencia con las competencias, ya que las competencias, a diferencia de las calificaciones, enfatizan en procesos laborales y profesionales específicos, en donde lo central no son los títulos ni la experiencia, sino la flexibilidad, la adaptación al cambio y la idoneidad en el desempeño de actividades. E. Aptitudes. Se refieren a potencialidades innatas que los seres humanos poseen y que necesitan ser desarrolladas mediante la educación. Son equiparables a las funciones cognitivas, las cuales son prerequisitos para que pueda darse todo proceso de aprendizaje, percepción, exploración, orientación espacial, posibilidad de lenguaje, etc. Se diferencia con las competencias, ya que las competencias son actuaciones que se basan en el desarrollo efectivo de las aptitudes y su puesta en acción en situaciones concretas, con el fin de comprender y resolver los problemas. F. Capacidades. Son condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices, fundamentales para aprender y denotan la dedicación a una tarea. Se derivan del desarrollo de las aptitudes. Se diferencian con las competencias, pues las competencias tienen como uno de sus componentes a las capacidades afectivas, cognitivas y psicomotrices, con el fin de llevar a cabo una actividad. Las capacidades son solo una posibilidad de poder hacer algo y tenerlas no implica que se vaya a actuar con idoneidad. Las competencias, en cambio, sí implican la actuación idónea en un alto grado de probabilidad. G. Destrezas. Este término significaba lo que se hacía correcto o con la mano derecha. Luego pasó a significar las habilidades motoras requeridas para realizar ciertas actividades con precisión. Se diferencia con las competencias, pues las competencias tienen como base a las habilidades motoras en la actuación, pero difieren de estas en que integran el conocimiento, los procedimientos y las actitudes en la búsqueda de objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo. H. Habilidades. Consisten en procesos mediante los cuales se realizan tareas y actividades con eficacia y eficiencia. Se diferencian con las competencias, pues las competencias son procesos que ponen en acción buscando la idoneidad.
Y actitudes. Son disposiciones afectivas a la acción. Constituyen el motor que impulsa el comportamiento en los seres humanos. Inducen a la toma de decisiones y a desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde a las circunstancias del momento. No son observables de forma directa. Se detectan a partir de cómo se comportan las personas, qué dicen y cómo es su comunicación no verbal, gestos, posiciones corporales, señalizaciones, etc. Se diferencia con las competencias, pues las competencias se componen de 3 saberes: saber hacer, saber conocer y saber ser. El saber ser, a la vez, está integrado por valores, estrategias psicoafectivas y actitudes. Por lo tanto, las competencias son un proceso de actuación amplio, donde las actitudes son solamente uno de sus componentes. Como podemos darnos cuenta, las competencias son mucho más amplias o abarcan dichos conceptos con los cuales suelen emplearse como sinónimos. Ahora bien, otra pregunta que es posible que te hagas ¿es necesario planear en la educación superior? Pimienta 2012 menciona que con mayor fuerza emerge una teoría de la planeación, por lo que en la educación superior es imprescindible la planeación tanto de la formación como de la evaluación. En el enfoque basado en competencias profesionales, prioriza la planeación de secuencias didácticas, entendidas como un conjunto articulado de tareas docentes que impulsan las actividades de los estudiantes y su evaluación. La secuencia didáctica tiene 3 momentos importantes: la apertura, el desarrollo y el cierre. En la apertura se realizan actividades como presentar el tema, problema, caso o proyecto, explorar conocimientos previos y relacionar con aprendizajes anteriores y organizar el trabajo. En el desarrollo se realizan actividades individuales y grupales que proponen al docente para trabajar los contenidos curriculares y promover el desarrollo de capacidades de los alumnos. En el cierre, las actividades que se realizan son para promover la fijación, integración y aplicación del aprendizaje. Por ejemplo, la realización de una tarea, elaboración de un proyecto o producto, resolución del problema, reflexión sobre resultados y proceso y conclusiones. Los elementos centrales de las secuencias didácticas son el conjunto de metodologías que el profesor emplea para desarrollar los aprendizajes. De acuerdo con Pimienta 2012, algunas metodologías para enseñanza en el enfoque basado en competencias profesionales son: aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, aprendizaje basado en proyectos, debate, exposición, juego de roles, prácticas de laboratorio, simulación, prácticas de campo, seminarios y mesas redondas y lluvia de ideas. Por lógica, si la planeación se realiza considerando el enfoque basado en competencias, los métodos de evaluación tienen que ser acorde con la propuesta educativa. De acuerdo con Pimienta 2012, estas son: las rúbricas, listas de cotejo, escalas estimadas, pruebas escritas, portafolios, observación, entrevista y encuestas. Por lo que el profesor cuenta con una gama de metodologías de enseñanza y técnicas de evaluación para desarrollar su asignatura y no limitarse a las clases expositivas y las pruebas escritas como principales medios de enseñanza y evaluación. Para contextualizar el tema, reflexionaremos lo siguiente. ¿Para qué se emplea el aprendizaje basado en competencias en las UTES? El subsistema UTES, en su visión para el 2015, se ha planteado formar egresados como un nuevo tipo de trabajador que no solo posea competencias laborales específicas, sino que tenga otra clase de competencias que le permitan desarrollar la capacidad para el planteamiento y solución de problemas, ser creativo, abierto a la comunicación, participativo y dispuesto a innovar. Obviamente, esta meta implica una serie de acciones específicas que se realizan a nivel sistema, pero también acciones que como profesores o directivos hay que realizar en labores diarias de tal manera que puedan contribuir a dicha meta. Como podemos notar en el párrafo de la presentación, las competencias implican que el alumno sea formado de manera integral. Entonces, ¿qué se entiende por competencias en el sistema de universidades tecnológicas? El modelo de formación en competencias propone eliminar la barrera entre la escuela y la vida cotidiana,
planteando la formación integral que abarca conocimientos, capacidad cognitiva, habilidades, capacidad sensomotriz, destrezas, actitudes y valores. Las competencias no son innatas ni predeterminadas, se elaboran a partir de construcciones de la persona por exigencias del entorno. El concepto de competencia en educación se presenta como una red conceptual amplia que hace referencia a una formación integral por medio de nuevos enfoques como el aprendizaje significativo en diferentes áreas. Cognitiva, saber; psicomotora, saber hacer, aptitudes; y afectiva, saber ser, actitudes y valores. Hoy en día, en el proyecto educativo de las universidades tecnológicas, considera que las competencias no se pueden reducir al simple desempeño laboral, ni tampoco a una apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que conducen a una persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales y productivas, dentro de un proceso específico y cambiante. Finalmente, podemos decir que la mayor virtud del enfoque de competencias es que en su naturaleza tiene una visión multidisciplinar y esto hace que pueda alimentarse de diferentes contribuciones. Asimismo, esta naturaleza multidisciplinar de las competencias es lo que permite que sean asumidas como un lenguaje común para referirse al talento humano tanto en las organizaciones educativas como en las organizaciones sociales y en las organizaciones empresariales, facilitando esto la articulación de la educación con lo social y lo económico. La formación laboral y profesional de corte tecnológico en el nivel de educación superior es una contribución muy importante del enfoque de competencias porque permite diseñar los planes de estudio con el componente laboral, buscando que los estudiantes se conecten de forma pertinente con el mundo del trabajo. Iniciaremos con nuestro segundo tema, la planeación de una clase. Iniciaremos el tema definiendo ¿qué es una clase? Al respecto, el autor Gutiérrez, 2012, menciona que una clase es una sesión de trabajo frente al grupo y con el grupo en la que se imparte una enseñanza que generalmente toma un lapso de 60 minutos. Por lo tanto, y recalcando que es un trabajo frente al grupo y con el grupo, implica que tanto el profesor como el alumno permanecen activos y que el principal protagonista es el alumno, quien constituye sus conocimientos por medio de los ambientes que crea el profesor, de tal manera que la clase no es únicamente aquella donde el profesor expone un tema en forma de discurso por medio de diapositivas, sino que involucra eso y más actividades dinámicas. Gutiérrez también menciona que la clase es el resultado de la planeación de cada una de estas sesiones de trabajo, en un documento denominado plan, compuesto de dos secciones fundamentales. La primera sección orienta las acciones y la segunda secuencia las acciones que se ejecutan. En el primer momento se determinan y redactan los objetivos específicos u operativos por alcanzar al término de la clase. Segundo momento, se estructura y describe las actividades del día, considerando el orden de cómo se llevará a cabo las actividades de la enseñanza. Durante el diseño del plan de clase es importante considerar que una sesión, al igual que una secuencia didáctica, tiene tres momentos que conforman su estructura: la introducción de la clase, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. La introducción de la clase consiste en la presentación y despertar el interés del alumno en el tema o actividad que se desarrollará, presentándole el objetivo de la sesión, lo más valioso del tema o actividad con el propósito de interesarlo en lo que se le va a enseñar y describiendo las actividades que realizarán durante la sesión. En el desarrollo se lleva a cabo la actividad o tema central. Finalmente, el cierre de la sesión implica que el profesor o alumno diga en pocas palabras lo aprendido durante la sesión por medio de la actividad o tema. También el profesor puede elegir una actividad de cierre o transferencia para concluir la sesión. Ahora nos adentraremos en alguna de las acciones o actividades que puede realizar el profesor en cada uno de los momentos de la clase. Iniciaremos con la introducción. Se espera
que el profesor proporcione el nombre del tema que se va a tratar, explique y describa la utilidad e importancia del tema o actividad, presente el objetivo u objetivos de la clase, verifique y active los conocimientos previos y describa las actividades de la sesión. Esta fase, dependiendo de la duración de la sesión, le debe tomar al profesor entre 10 a 15 minutos, por lo que es preferible que el profesor se apoye como en presentaciones de PowerPoint o impresiones de plan de clase. El desarrollo de la sesión corresponde a las actividades centrales, por lo que es importante que el profesor, al momento de diseñar la actividad, considere que la actividad a planear sea una situación que implique un problema a resolver, que motive el interés del estudiante en la solución del problema planteado, que implique un conflicto cognitivo para la activación de los conocimientos previos o nuevos, que el alumno pueda activar sus habilidades, destrezas y actitudes por medio del pensamiento creativo y la utilización de conocimientos y por ende genere conocimientos nuevos. Por último, durante el cierre de la sesión, es importante que el alumno tenga la posibilidad de expresar en términos breves y concisos el aprendizaje obtenido de las actividades desarrolladas durante la clase, resaltar los aspectos sobresalientes del tema o la actividad desarrollada. El profesor, junto con los alumnos, puede elaborar acuerdos para fijar o establecer las actividades posteriores por realizar, aclarar dudas y agradecer al alumno la atención y colaboración prestada. Si en el alumno se busca el desarrollo de competencias, el profesor se puede preguntar si debe poseer competencias para trabajar un enfoque educativo basado en competencias. El autor Pimienta responde que sí, y menciona que las competencias que debe poseer el profesor son las siguientes: competencia para organizar y animar situaciones de aprendizaje y gestionar la progresión del aprendizaje, lo que implica la planeación de la secuencia didáctica y de la clase, así como las habilidades para el desarrollo de las mismas. Competencia para la elaboración de instrumentos de evaluación. Competencia para la utilización de nuevas tecnologías en sus clases. Competencia para implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, es decir, competencia para motivar a los alumnos en el aprendizaje. Competencia para implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, es decir, competencia para motivar a los alumnos en el aprendizaje. Competencia para trabajar en equipo con los demás profesores de la institución. Competencia para informar e implicar a los padres en los momentos o casos que sean necesarios. Competencia para afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, es decir, actuar desde el marco pedagógico y de la profesión que ejerce. Competencia para organizar la propia formación continua, es decir, el profesor debe actualizarse y formarse en las áreas correspondientes a su formación y al área de la docencia y tutoría. A manera de conclusión o resumen, analicemos los siguientes puntos. 1. El modelo de formación en competencias propone eliminar la barrera entre la escuela y la vida cotidiana, planteando la formación integral que abarca conocimientos, capacidad cognitiva, habilidades, capacidad sensomotriz, destrezas, actitudes y valores. 2. Los atributos de las competencias son aquellos elementos que dan la esencia y son inherentes a la competencia. De otra forma, se estaría dejando de considerar la totalidad de dicho concepto y por lo tanto no trabajando bajo dicho enfoque. 3. Las competencias se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Sin embargo, para los fines de contexto educativo, se consideran dos clasificaciones: la clásica en el ámbito educativo y el ámbito laboral. 4. La formación profesional de corte tecnológico en el nivel de educación superior es una contribución muy importante del enfoque de competencias, porque permite diseñar los planes de estudio con el componente laboral, buscando que los estudiantes se conecten de forma pertinente con el mundo del trabajo. 5. Es importante saber diferenciar una competencia de otros términos para evitar confusiones o una inadecuada práctica de este enfoque educativo. 6. Finalmente, una sesión de clase es un trabajo frente al grupo y con el grupo, que implica 3 momentos importantes y en cada uno de dichos momentos se realizan acciones específicas.
Después de conocer el concepto, los atributos, las clasificaciones y los términos que se relacionan con las competencias y el desarrollo de una clase, te invito a reflexionar las siguientes preguntas de manera que a partir de estas se puedan generar acciones para que tu práctica diaria se desarrolle en el marco de las competencias o mejore. ¿Cómo ha sido mi práctica docente o directiva vista desde el concepto de competencias? ¿He contribuido desde asignatura con el desarrollo de competencias? Y finalmente, ¿qué necesito integrar a mi práctica docente para mejorar mi labor en la formación basada en competencias? A continuación, se enlistan las referencias empleadas. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Cualquier aclaración, comentario o sugerencia son bien recibidos al correo sgc@utrrivieramaya.edu.mx.